Y si esa mesa les ha parecido interesante, la que viene a continuación no lo va a ser menos. Antes de presentarles a nuestros panelistas, tan solo permítanme mencionarles que ya está abierta la Feria Virtual de Servicios de la Derrama Magisterial, está activa para que puedan entrar ustedes en cuanto se inscriban en el Congreso Internacional Encinas en esta edición número 13, pueden acceder a una enorme feria virtual que les ofrece dos caminos. El de las ponencias que vamos a tener durante el Congreso, el escenario, digamos, y luego todo un espacio de aproximación a los servicios que le da la derrama magisterial a los asociados. Crisol, con ese 2x1 en libros, por ejemplo, en estos días de Congreso, DM Hoteles, DM Cultura, DM Créditos, DM Plaza, todo está allí en esa feria virtual para que ustedes puedan conocer un poquito más los servicios que la derrama ofrece. Recuerden también que las redes sociales de la institución están allí para que los maestros estén enterados de las actualizaciones y la información de los eventos, así como otras actividades de la derrama magisterial. No se olviden también la revista AD Maestro, uno de los canales de comunicación que la derrama magisterial tiene con todos los maestros asociados, al igual que Escuela Abierta, el programa de radio que se propala los días sábados, todos los sábados a las 12 del día. Muy bien, nos metemos ahora sí en otros asuntos. La siguiente ponencia, la siguiente mesa lleva por título Principios y Fundamentos para la Educación en una era digital de dinámico desarrollo. Es bien interesante el tema cómo está planteado. ¿Quiénes van a estar con nosotros? En primer lugar, quiero saludar a Martín Guerrero. Él es de Unir México y ya está con nosotros justamente para conversar en un instante en esta mesa. ¿Cómo te va, Martín? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muchas gracias. Muchas gracias. Es un honor estar con ustedes y muy contento de poder participar en Derrama Magisterial 2023. Martín Guerrero es coordinador de la Maestría en Tecnología Educativa y Competencias Digitales de la Universidad Internacional de La Rioja. Es profesor investigador en el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí. Doctor en Educación con orientación en Liderazgo, en Educación Superior por la Fischler School of Education de la Nova Southeastern University. Fue jefe de educación a distancia del ITSLP y además impartió clases a nivel de maestría en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. También ha sido asesor de tesis a nivel de maestría, cuenta con publicaciones en revistas indexadas, en revistas académicas, y ha publicado varios capítulos de libro y ha sido conferencista en diferentes eventos. Va a ser sin duda un lujo escuchar esta tarde a Martín Guerrero. Y también va a estar con nosotros otro profesor que es un lujo, es el profesor Juan Cadillo, que ya está con nosotros también y a quien queremos presentar y saludar. Profesor Juan Cadillo, ¿cómo le va? Qué gusto estar con usted. Muy buenas tardes. Hola Carlos, encantado de estar acá junto con ustedes, junto con Martín. En realidad emocionados por este nuevo evento de la derrama y queremos pues hablar de educación, ¿no? Que es el alma de justamente, creo yo, de este aspecto tan importante, ¿no? De estos cambios que se dan en torno a la tecnología, pero seguimos siempre con el principio de la educación y poner al centro al estudiante. Sin duda. El profesor Juan Cadillo es docente con 25 años de experiencia educativa. Él se ha desempeñado como docente universitario y en la educación básica regular. El profesor Cadillo ha sido reconocido con las palmas magisteriales en el grado de maestro. Y hay que recordar que fue considerado uno de los 50 mejores maestros del mundo, según The Global Teacher Prize en el 2017. El profesor Juan Cadillo ganó el Premio Nacional de Cultura 2018, el Maestro que deja huella 2014, el Premio Horacio Ceballos de la Derrama Magisterial y otros galardones nacionales e internacionales. Expresidente del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana, el FONDEP, y exministro de Educación del Perú entre los meses de julio y octubre del 2021. Actualmente es miembro del Consejo Nacional
de educación de nuestro país. ¿Cuál va a ser la dinámica, Martín, Juan? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar en el uso de la palabra a Martín Guerrero para que por 15 minutos tenga tiempo para plantear su disertación, 15, 20 minutos como máximo, Martín, y luego le cedemos la palabra al profesor Juan Cadillo, también para que en el mismo tiempo, en esos 15 minutos, pueda desarrollar también su presentación, su alocución, su planteamiento en esta mesa que forma parte del día inaugural del Congreso de Encinas. Terminada la conversación, si ustedes me lo permiten, vamos a generar un diálogo que nos permite un poquito más aproximarnos a aquello que ustedes han planteado y que han decidido traer a esta mesa de discusión. Muy bien, siendo esas las reglas de juego, profesor Martín Guerrero, lo escuchamos. Adelante. Bienvenido al Encinas. Gracias, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Bueno, pues agradezco nuevamente la invitación al Congreso Internacional de Educación Encinas y el tema que voy a presentar es principios y fundamentos para la educación en una era digital de dinámico desarrollo. Los puntos son tecnologías emergentes e información, la educación 4.0, marco de competencias digitales para el futuro y brevemente vamos a hablar de las conclusiones. Tecnologías emergentes, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues el hombre ha evolucionado muchísimo con estas tecnologías y esto se ha plasmado en las revoluciones industriales. En la primera revolución industrial se caracterizó por máquinas impulsadas con energía hidroeléctrica y vapor. La segunda revolución industrial por la producción en masa y líneas de montaje. La tercera por automatización y sincronización de las cadenas productivas. Y a través de la electrónica y la informática. Y la cuarta, en la cual estamos inmersos en este momento, a través de las tecnologías disruptivas, con el objetivo de garantizar la calidad total y evitar errores en la parte productiva. Esa cuarta revolución industrial en la actualidad también se le conoce como Industria 4.0. La Industria 4.0 se encuentra ayudada para poder realizar todos los procesos, su operación con calidad, con tecnologías emergentes apoyadas en la inteligencia artificial, tal es la robótica, la simulación, los sistemas de integración, el Internet de las cosas que ahorita vamos a comentar, ciberseguridad, el cloud computing, lo que es la impresión en 3D, realidad aumentada, big data. Entonces, esto es la revolución industrial 4.0. Y el Internet de las cosas ha sido clave, una pieza fundamental. ¿Qué es el Internet de las cosas? El Internet de las cosas no son otra cosa más que dispositivos conectados entre sí y conectados a la nube. Y la nube, pues la nube son los servidores que tienen las grandes empresas, esos servidores a donde nosotros mandamos información, donde consultamos información, donde pues ahí sí registramos donde interactuamos a través de redes sociales. Ahí se encuentran esos servidores que están, pues ahora sí que recibiendo toda la información. Y, por ejemplo, nosotros vemos una ciudad inteligente, con carros inteligentes, con autopistas inteligentes, con fábricas inteligentes, hospitales inteligentes. Entonces tenemos todo esto y gracias a lo que es el Internet de las cosas. Uno de los ejemplos más claros del Internet de las cosas son los vehículos autónomos. Un vehículo autónomo está conectado a la parte con un GPS, se conecta a una central para vehículos autónomos, donde está recibiendo la información, donde manda información también de su estado, tiene lo que son sensores infrarrojos, tiene una cámara, tiene la parte del sistema de navegación interno que les sirve para estacionarse, para rotar, para girar. Entonces, tiene toda esa parte de los vehículos autónomos y
Todo eso se encuentra interconectado gracias al Internet de las cosas. Otros ejemplos del Internet de las cosas, esta parte tecnológica, zapatos inteligentes. ¿Qué son los zapatos inteligentes? Bueno, pues nosotros vamos a correr, le conectamos un chip a nuestros zapatos, o ya existen algunos ya con ese chip, y ya nos van a decir la cantidad de pasos, escalones, escaleras, las calorías que quemamos, nos van diciendo muchísimas cosas acerca de nosotros. También los wearables para perros. ¿Qué son? Pues, por ejemplo, un collar con un sistema GPS para que la mascota no se pierda, para ver su comportamiento durante el día, durante la noche, su estado de salud, hornos inteligentes, la casa inteligente, la domótica, o sea, todo gracias al Internet de las cosas. Los smartwatch también son, pues ahora sí que son herramientas que nos sirven, que utilizamos y que nos ayudan, por ejemplo, a medir la frecuencia cardíaca, la oxigenación en la sangre, inclusive ya pueden sacar algunos electrocardiogramas. Próximamente presión sanguínea, glucosa en la sangre y muchas otras cosas más. Eso ha sido el Internet de las cosas. Eso es lo que nos ha brindado el Internet de las cosas, esa conectividad. Entonces, nuestra actualidad está basada en este Internet de las cosas. Y bueno, por otro lado, a- gracias a este Internet de las cosas, existe muchísima información que está fluyendo a través de Internet. Muchísima, pero muchísima información. Son grandes cantidades de información que requieren un tratamiento especial para ver resultados que nos puedan servir como información. Pero, por ejemplo, para darnos una idea nada más de lo que ocurre en un minuto, por ejemplo, en Google, en un minuto nada más, se realizan 5.7 millones de búsquedas en Google. En Twitter, los usuarios postean 575,000 tweets. En Instagram, los usuarios comparten 65,000 fotos. O sea, es muchísima la información que se está permeando. En Facebook, los usuarios comparten 240,000 fotos en un minuto nada más. Entonces, hay un crecimiento exponencial y disponibilidad de datos estructurados y no estructurados debido al crecimiento de Internet y al rápido crecimiento de avances tecnológicos. La población de Internet se ha incrementado en los últimos años. En el 2016 eran 3.4 billones, 2018 4.3 billones, en el 2020 4.5 billones, en el 2021 5.2 billones. O sea, muchísimas personas también conectadas a Internet. Y bueno, y en la parte de educación, ¿cómo hemos avanzado? ¿Qué es lo que ha cambiado en la parte educativa? Me voy a basar en la tabla de Dolores Rey para ver lo que es la educación 1.0, educación 2.0, educación 3.0. La educación 1.0, el significado era que era un dictado, que era fijo el significado de la educación. En la educación 2.0 se construyó socialmente. La educación 3.0 fue construida socialmente y reinventada en su contexto. En esta tabla también se muestra la tecnología. Por ejemplo, en la educación 1.0, la tecnología solamente confinada a aulas en donde se encontraban los refugiados digitales. Y después, en la educación 2.0, fue asumida cuidadosamente, es decir, se integraron inmigrantes digitales. Y en la educación 3.0 ya se encontró en todas partes, en un universo digital. Y la enseñanza en la educación 1.0 fue de profesor a estudiante. Después, en la 2.0, de profesor a estudiante y de estudiante a estudiante. En la 3.0, de profesor a estudiante, estudiante a estudiante, estudiante a profesor, personas, tecnologías, personas y lo que conocemos como co-constructivismo. En esta educación, las escuelas, en la 1.0, las escuelas estaban en un edificio, fijas. En la 2.0 ya empieza a notarse el término de educación en línea. Ya no solamente está en un edificio, sino que también la podemos nosotros ver en línea. Y en la 3.0 la educación cambia, está en todas partes, implantada en toda la sociedad.
cafés, lugares de trabajo, etcétera. Y bueno, ya no continúo con la tabla, pero provee información muy interesante. Entonces, continúo ahora con la educación 4.0. Nace la educación 4.0 en esta revolución tecnológica, con estas tecnologías disruptivas. Nace la educación 4.0 y se adapta, tiene que ser adaptada al contexto. ¿Qué características tiene la educación 4.0? Es que debe ser adaptativa. Consiste en diseñar ecosistemas de aprendizaje, presenciales o virtuales, de acuerdo con las características y necesidades de educadores y estudiantes. Debe ser autorregulada. Aquí el estudiante debe ser capaz de controlar su comportamiento y, en consecuencia, ser proactivo en situaciones complejas. Debe ser experimental también, en donde se creen situaciones educativas donde el estudiante explore sus destrezas para manipular la realidad. Debe ser activa también, en lo que convierta al estudiante en un agente de cambio, en lugar de ser un contenedor de información, que explore cómo aprende. Hace rato se comentaba acerca de la metacognición, que el estudiante sepa cómo está aprendiendo, cuál es su proceso de aprendizaje, y que en ese autoconocimiento de la metacognición, pues también puede implementar otras estrategias para que sea un agente activo en su proceso de aprendizaje. Y otras características es que debe ser colaborativo, es decir, se deben de sumar esfuerzos, recursos, debe de haber una interactividad, es decir, que el estudiante interactúe con otros agentes y con su entorno. Debe ser también autodirigido, rizomático, ¿sí? Es decir, que promueva su resiliencia ante situaciones adversas, ubicuo a través ya de todos los dispositivos que conocemos, basado en problemas y también basado en proyectos. Esas son características de la educación 4.0 que nos provee una investigación de Flores Olvera. Y las estrategias que se sugieren y que fueron mencionadas también anteriormente, pues tenemos la parte de gamificación, el aula invertida, los makerspaces, la narrativa transmedia, el mobile learning y la educación inmersiva, ahora con estos dispositivos de realidad virtual. Entonces, nosotros podemos integrar todas esas estrategias de aprendizaje y dentro de este marco que es la educación 4.0. El, el Foro Económico Mundial proveyó un marco global para cambiar el contenido y las experiencias de aprendizaje hacia las necesidades de futuro. Y hace un énfasis en las competencias que deben de tener, pues ahora sí que las personas, es decir, competencias de ciudadanía global, es decir, que sepan incluir contenido que se centre en crear conciencia sobre el mundo en general, la sostenibilidad y desempeñar un papel activo en la comunidad global. Debe de tener también competencias de innovación y creatividad, incluir contenido que fomente las habilidades necesarias para la innovación, incluida la resolución de problemas complejos, el pensamiento analítico, la creatividad y el análisis de sistemas. Debe de tener competencias tecnológicas, es decir, debe tener habilidades digitales, incluida la programación, la responsabilidad digital y el uso de la tecnología. Competencias interpersonales es otro de los puntos que señala, o de las competencias que señala el Foro Económico Mundial, que deben de tener las personas, que sepan incluir contenido que se centra en la inteligencia emocional interpersonal, es decir, la parte de empatía, cooperación, negociación, liderazgo y conciencia social. Estas son las competencias que nos marca el Foro Económico Mundial, pero también marca cómo debe ser el aprendizaje. El aprendizaje para los alumnos, para los estudiantes, debe ser un aprendizaje personalizado y a su propio ritmo. Debe ser desde un sistema en donde el aprendizaje está estandarizado, a uno basado en necesidades individuales de cada alumno, es decir, que sea personalizado y lo suficientemente flexible como para permitir que cada alumno progrese a su propio ritmo. Tenemos la parte del aprendizaje accesible e inclusivo.
de un sistema en donde el aprendizaje se limita a quienes tienen acceso a los edificios escolares, los que van a las escuelas, a un aprendizaje en el que todos tienen acceso al aprendizaje y por lo tanto es inclusivo. Debe de ser también el aprendizaje colaborativo y basado en problemas, desde la entrega de contenido basado en procesos hasta la entrega de contenido basado en proyectos y problemas, lo cual requiere la colaboración entre pares y refleja además de cerca el futuro del trabajo. Entonces, otro de los puntos, bueno, que nos marca también el Foro Económico es el aprendizaje permanente e impulsado por los estudiantes. Eh, Aquí, en este punto, se visualiza que todos los estudiantes mejoran continuamente las habilidades existentes y adquieren otras nuevas en función de sus necesidades individuales. Esto es lo que marca el Foro Económico Mundial en un documento del 2020, donde nos dice cómo debe de ser la educación 4.0. Anteriormente se han desarrollado, se han diseñado marcos de competencias digitales para el futuro. Estos marcos nos dicen cuáles son las competencias que orientan al desarrollo educativo de tal forma que se capacite a la sociedad para que pueda dar respuesta a la complejidad del presente y construirse mejor hacia el futuro. Y hay muchos marcos, por ejemplo, el Marco Europeo de Competencias Digitales para la Ciudadanía, el marco de Century Learning, el marco global de la competencia educadora en la era digital, el Future Skills de ELEF, marco común de competencia digital docente, el de inteligencia digital del DQ Institute. Entonces, y existen otros más y están surgiendo, y esos marcos nos dicen qué competencias son las que deben de tener los ciudadanos, los estudiantes, para poder desempeñarse en este mundo que tenemos, en el cual estamos inmersos en la tecnología. Por ejemplo, el marco del DQ Instituto nos marca como primer punto la identidad digital, es decir, la capacidad de construir una identidad sana online y offline. Es decir, las personas deben de ser creadores de información y co-creadores también, y deben de ser agentes de cambio digitales, proveer información, el uso digital, la capacidad de utilizar tecnología de forma equilibrada, sana y cívica. Debe de saber usar de manera equilibrada la tecnología y de manera cívica también. La seguridad digital desde el punto de vista personal, el safety, es la capacidad de comprender, mitigar y manejar diversos riesgos cibernéticos mediante un uso seguro, responsable y ético de la tecnología. En este caso debe de cuidar, por ejemplo, o de tener presente lo que es el ciberacoso, hostigamiento y el acecho. Esa es una competencia importante. La otra, seguridad digital, security, se enfoca en la parte manejar, de manejar diferentes niveles de ciberamenazas para proteger datos, dispositivos, redes y sistemas. Estos son los primeros 4 puntos que nos marca este marco del DQ Institute. Luego, otro de los puntos también que marca es la inteligencia emocional digital, que es la capacidad, se refiere a la capacidad de reconocer, navegar y expresar emociones en las interacciones digitales intra e interpersonales. Aquí debe hacer una empatía digital, autoconciencia y autogestión y gestión de relaciones. Luego viene la parte de comunicación digital, que es la capacidad de comunicarse y colaborar con otros utilizando la tecnología. En esto es importante tener cuidado de nuestra huella digital, porque dentro de los medios digitales vamos nosotros creando una reputación digital y esta debe de ser positiva. Debemos de tener una comunicación y colaboración en línea y comunicación pública y de masas de manera adecuada. Luego hablamos también de la alfabetización digital. La alfabetización digital no nada más es solamente manejar la computadora, sino es la capacidad de encontrar, leer, evaluar, sintetizar, crear, adaptar y compartir información, medios y tecnología. Y muchas veces curamos la información, le agregamos
un plus a esa información y también se encuentra dentro de esta alfabetización digital. Entonces, ese es otro de los puntos. Y después, por último, vienen lo que son los derechos digitales. En los derechos digitales es la capacidad de comprender y defender los derechos humanos y los derechos legales cuando se utiliza la tecnología. Aquí debemos hacer énfasis en la parte de la propiedad intelectual y la gestión de derechos participativos. Entonces, estos son marcos que ya nos dicen cuáles son esas competencias que debe de tener la ciudadanía, los estudiantes, los docentes en este mundo que tenemos de lo que son las tecnologías. Y bueno, y ya la manera de conclusión, pues las tecnologías han llegado para quedarse, han impactado en todas las áreas, la social, científica, académica. Por lo tanto, es necesario impulsar innovaciones que incidan en la forma de entender y realizar la educación. Es necesario que busquemos la forma de mejorar o de integrar estrategias desde todos los ámbitos, desde los directivos, los docentes, los estudiantes, integrar esas estrategias de enseñanza-aprendizaje que integren la parte de la tecnología. Por ejemplo, ya ahorita es común que ya estemos integrando lo que son los asistentes digitales. Estamos integrando asistentes digitales en clases de química. Estamos integrando ya el uso de las aplicaciones educativas. Estamos integrando el uso pues de mucha tecnología ya, pero sí es importante que se haga de una forma ordenada, homogénea, para que todos los estudiantes se vean beneficiados. Y la educación 4.0 debe de integrar los modelos de aprendizaje adecuados al contexto, con objetivos, metodologías, recursos, espacios y tiempos. Los profesores en esta educación 4.0 deben de asumir roles como diseñadores de experiencias de aprendizaje, como tutores y acompañantes en el proceso, sumando su experiencia y calidad humana para la orientación cognitiva y ética de sus alumnos. Y los estudiantes, es importante, deben de desarrollar su autonomía y sus capacidades de autoorganización para ponerse al centro de su propio proceso de aprendizaje, en la parte de metacognición. Y bueno, y tenemos los marcos de competencias digitales para el futuro que nos guían. Es importante tener esa referencia porque estas personas son estudiosos, son futuristas también y ven un poco más allá en el contexto global y tecnológico sobre las necesidades que va a tener pues la humanidad en el corto tiempo, en el corto plazo. Y bueno, pues muchas gracias por el espacio, muchas gracias. Con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias, Martín, por esa presentación y gracias también por lo escrupuloso en el cumplimiento del tiempo. Gracias por ello. Vamos ahora con el profesor Juan Cadillo, que también tiene 15 minutos para su presentación y luego entramos en una conversación con ellos. Profesor Cadillo, adelante. Gracias, Carlos. En realidad, felicitar la participación de Martín y indicar que me invitaron más para comentar la participación de Martín. Entonces, yo quisiera recoger y empezar justamente este diálogo alabando cómo ha logrado identificar a los fundamentos que son claves y cómo ha ido emergiendo la educación que hasta ahora deseamos y queremos tener. Creo yo que es importante retomar todo lo que ha dicho Martín, pero contextualizarlo a nuestra realidad. En ese sentido, es importante y clave en cualquier sociedad y en especial en el sistema educativo, pues reflexionar para qué educamos y por qué educamos. Entonces, actualmente creo que eso orienta de manera clave el cambio y esta evolución educativa. En realidad siempre hemos tenido una visión optimista de lo que es la educación y vemos que educamos para la realización social, es decir, que la sociedad prospere, pero a la vez también para la realización personal.
Pero esto está claramente mediatizado, como muy bien lo ha dicho Martín, en esta forma en que ha ido evolucionando la sociedad industrial o postindustrial. Y vemos, como muy bien lo dijo Martín, pues esta revolución industrial, o la primera revolución industrial, que se corresponde con un desarrollo de, podríamos decir, de la educación 1.0, en la cual fundamentalmente preparamos a las personas para trabajar en la industria. Esto se va sofisticando en realidad y vamos viendo que el profesor se empieza a profesionalizar, como muy bien lo indicó Martín, y en realidad empezamos a centrarnos o decir que aprendemos dentro de las aulas. Pero esto va evolucionando y nos damos cuenta que en realidad las aulas no son el único espacio donde aprendemos, sino esto se va expandiendo y ahí justamente surge la educación 3.0 y la que actualmente vivimos, donde nos vamos dando cuenta de que la educación se extiende, no solo lo que el profesor puede trabajar con los estudiantes, es el elemento para poder cambiar o responder a las necesidades sociales, sino que necesitamos pues abrirnos como escuela para poder ir entendiendo cuáles son las necesidades. Es decir, la necesidad no es solo la fabricación de algún producto o la atención de algún tipo de servicio. Y esto también claramente se va optimizando con la aparición de las tecnologías digitales. Y estas tecnologías digitales, como muy bien Martín lo ha dicho, pues empiezan a caracterizar a la nueva educación, esta educación 4.0, que muy bien Martín lo ha dicho, que es adaptativo, autorregulado, experimental, activo, que fundamentalmente busca pues los elementos de cambio, ¿no? Y en esa marcha de encontrar esta educación híbrida entre el elemento presencial y el elemento virtual, es que también, como muy bien Martín ha identificado, pues empiezan a surgir un conjunto de estrategias que nosotros consideramos pertinentes, ¿no? Son las famosas estrategias activas o centradas también en el estudiante. Este elemento de, por ejemplo, de introducir estrategias, componentes, elementos de los juegos para que el estudiante se motive, se interese, en realidad preste atención a lo que se debe hacer en clase. También este aprendizaje basado en problemas es un elemento muy importante y creo que ya lo venimos arrastrando desde hace bastante tiempo. Hablamos de las diferentes metodologías basadas en problemas, que fundamentalmente algunas están más orientadas a poder identificar o entender un problema y otras a poder resolver o desarrollar un conjunto de estrategias para resolver o aprender a resolver problemas. A la vez también creo yo que este elemento narrativo, ¿no? Que es clave, por ejemplo, en las redes sociales, también empezamos a llevarlo a la escuela. Nosotros, ¿cómo podemos contar una historia? Aprendiendo de los youtubers, de los tiktokers, pero sobre estas estrategias nosotros empezamos a capturar datos, información que puede ser retenida o puede ser explicada. Entonces ahí ese agente, por ejemplo, de poder ver a los youtubers o los tiktokers cómo logran enviar mensajes potentes, se convierte también en un aliado o referente para los profesores. El elemento de aula invertida que ha sido bastante desarrollada en el 2020 y el 2021, ¿no? En el sentido de que, muy bien, tenemos información, pero cuando revisamos esa información y la podemos hacer realmente al inicio o antes de llegar a clase. ¿Y por qué hacemos esto? Porque cognitivamente, es decir, la pertinencia cognitiva o la facilidad cognitiva es que nosotros podemos retener conceptos. Entonces es muy fácil retener conceptos, relacionar a sus conceptos, pero lo que realmente esperamos es que el estudiante pueda o pueda contextualizar esa información a un caso real. Entonces esto es mucho más complicado. O poder analizar un sistema, ver los diferentes componentes, cómo se interrelacionan y de repente atacar un componente que de repente afecta al sistema y sobre eso aplicar conocimiento. Pero a la vez también cuando uno va planteando o reconociendo un problema, va encontrando posibles soluciones. Entonces siempre vamos a encontrar una matriz de soluciones. Entonces la cosa es cómo podemos coger determinados elementos, combinarlos y realmente poder desarrollar una actividad o una ruta que podamos implementar. Entonces, en esto juega bastante el análisis,
pero también la evaluación o juicio crítico. Es decir, ¿por qué yo he elegido determinado camino y por qué no he elegido otro camino? Y otro aspecto que últimamente surge también como antagonista de los problemas, por ejemplo, es la creatividad del ser humano. Entonces, es poner en realidad todos los demás niveles cognitivos para poder encontrar soluciones, pero soluciones que no sean repetitivas, es decir, soluciones que no necesariamente están en los libros o en el propio Internet, sino que remezclamos diferentes cosas y creamos algo nuevo. A la vez también creo yo que es muy importante este elemento de los marcos de trabajo. Creo yo que los marcos de trabajo son referentes que nos ayudan a nosotros como docentes y como sistema a poder ver cómo se ha ido piloteando determinadas alternativas. Pero siempre, como les dije al inicio, es importante que toda sociedad identifique, ¿no? ¿Para qué educa y por qué educa? Entonces, si bien es cierto, el elemento tecnológico, el elemento pedagógico es fuerte, pero siempre este elemento educativo, es decir, ¿para qué educamos? Juega un papel mucho más trascendente y creo que es importante y a veces lo hemos olvidado. Entonces, a veces estamos más preocupados por la tecnología o por la, entre comillas, por la estrategia pedagógica, pero nos olvidamos de por qué los estudiantes tienen que ser competentes en determinadas habilidades o formas de resolver problemas. Entonces, esto, por ejemplo, es un elemento importantísimo porque en el medio social, por ejemplo, cada año van cambiando diferentes tipos de competencias. Un año aparece la creatividad como elemento clave y luego surge otro tipo de habilidad que, entre comillas, podría ser relevante o requerido de acá a 2 o 3 años más. Pero a la vez nosotros tenemos que darnos cuenta y tenemos que contextualizar muchas de esas cosas, porque cada país y cada sociedad tiene sus diferencias, o sea, modula o modela diferentes elementos para responder a sus propias necesidades. Además, yo quisiera colocar como principio, no sé, que luego conversaremos con Martín, por ejemplo, esto que bien ha dicho, ¿no? Que es el aprendizaje personalizado, es decir, necesitamos responder a las necesidades y a las habilidades de los estudiantes. También es importante este aprendizaje colaborativo. ¿Y por qué nos interesa tanto el aprendizaje colaborativo? Uno, porque efectivamente nos permite como grupo resolver un problema, pero a la vez nos permite desarrollar habilidades emocionales y sociales, que son parte justamente de las habilidades blandas. Antes privilegiábamos, por ejemplo, este aprendizaje individual. Era el individualismo el que primaba en muchas circunstancias, pero entre comillas veíamos a los famosos superhéroes que solucionaban los problemas. Pero cuando estamos dentro de una organización, dentro de una empresa, los problemas son múltiples y pueden ser grandes o pequeños. Entonces, de repente puede ser que el famoso líder, el famoso héroe se esté ocupando de los problemas, entre comillas, principales, pero hay un conjunto de problemas que son pequeños, pero que pueden atacar a la empresa y nadie los está abordando o no se está trabajando de manera mancomunada para solucionar esto y por lo tanto la empresa puede ir a quiebra. Entonces, la idea actual es que todos tenemos la capacidad de trabajar colaborativamente para cumplir una visión o un conjunto de objetivos organizacionales. Y por lo tanto, más que héroes, necesitamos personas que logren compartir información, que logren compartir esa visión, que trabajen de manera mancomunada. El otro elemento que Martín también ha señalado, y en uno de los marcos, es el aprendizaje a lo largo de la vida. Es decir, cada vez debemos responder a los procesos, si bien dentro de la escuela, pero cada vez vivimos más años. Entonces nosotros necesitamos pues responder justamente a esos cambios de profesión, a esos nuevos intereses que pueden surgir, por ejemplo, en la edad adulta. También es importante pues este aprendizaje autónomo, porque no toda la vida vamos a ir a la escuela, sino también nosotros podemos aprender a través del Internet o a través de sistemas que los propios gobiernos puedan implementar. Y otro elemento que surge ahí, por ejemplo, es la certificación de las competencias, ¿no? Entonces también este elemento creo yo que es clave. Y de ahí yo pasaría también a un conjunto de fundamentos ya más centrados, que sería, por ejemplo, como muy bien has dicho, las competencias digitales. Otro elemento que creo que es fundamento es la alfabetización mediática. Entonces, si bien es cierto, hablamos de información que vamos a recoger de los libros, de las redes sociales,
pero los medios de comunicación, pueden ser la televisión, la radio, ahora a través de estos medios digitales, de streaming, etcétera, siempre colocan o juegan a través de diferentes tipos de postura, que pueden responder a un grupo social, que pueden responder a un componente político, etcétera. Entonces es importante y clave pues entender críticamente la información que se nos está facilitando. También a la vez, muy bien, Martín lo ha dicho y en la anterior ponencia también escuchamos esto de la flexibilidad, ¿no? Entonces, cómo nosotros como sistema educativo nos adaptamos a las necesidades de los estudiantes y pertinentemente a las necesidades de nuestros estudiantes. Entonces, para responder a sus ritmos de aprendizaje, a sus contextos, a sus necesidades individuales, etcétera. También creo, como muy bien Martín lo ha dicho y está colocado, por ejemplo, en la parte de derecho, es la accesibilidad que tenemos que darle a los sistemas. Entonces, el acceso a la tecnología, el acceso a la educación, fundamentalmente, tiene que ser de acceso abierto. No debe haber este sentido de discriminación. Y en ese caso, en el país y en general en toda Latinoamérica, tenemos pues grandes desigualdades. La primera brecha, como le llamamos así, es la brecha, por ejemplo, de infraestructura, ¿no? Brecha de acceso. Pero más allá de esa brecha de acceso hay una brecha de apropiación de cada uno de estos elementos tecnológicos para saber usarlos. Y ahí justamente está el de simplemente de pasar de ser consumidores de tecnología, consumidores de información, a ser productores de información y productores de tecnología, ¿no? Y también a la vez creo yo que es un elemento muy importante ya en el campo pedagógico, es por ejemplo esto de centrarnos en las competencias, ¿no? Más que en los contenidos. Hasta ahora, por ejemplo, te cuento, Martín, que una de las críticas que nos hacen acá en el Perú es que por lo general siempre estamos o nos absorbe mucho tiempo, por ejemplo, en transmitir contenidos, cuando lo que se quiere actualmente es transmitir competencias, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos este elemento de las competencias? Y a la vez también algo que es todavía complejo en nuestra realidad es la evaluación formativa. Y existen diferentes estrategias para abordar la evaluación formativa, pero yo creo que aún todavía adolecemos de diferentes formas, ¿no? Y que nos pueden ayudar justamente la tecnología. Estos nuevos sistemas que acompañan a los estudiantes, que dan retroalimentación al instante sobre cualquier falla, que pueden indicarles diferentes tipos de camino, son actualmente pues una gran ayuda, pero necesitamos pues que efectivamente llegue a las escuelas. Y esto demanda pues inversión en internet, inversión en infraestructura, inversión en estas plataformas. Además, pues es obvio que la inteligencia artificial ha sido entrenada pues en realidades distintas y por lo tanto tenemos que desarrollar sistemas de inteligencia artificial que estén más orientados a nuestra realidad, ¿no? Porque no partimos del mismo punto de inicio, sino que en nuestro país, pues por razón de la pandemia, hemos sufrido, por ejemplo, diferentes bajas con respecto a los aprendizajes, ¿no? Hemos retrocedido bastante y esto es debido, bueno, entre una de las explicaciones, en que no hemos tenido sistemas adaptativos implementados rápidamente, en que no hemos tenido suficiente cantidad de horas, por ejemplo, a través de la televisión se ha tratado de educar, a través del internet se ha tratado de educar, y ha habido pues espacios y lugares del Perú que no han tenido acceso, ¿no? Han tenido muy reducido acceso y por lo tanto los aprendizajes pues han sido, hemos tenido diferentes tipos de eficiencia y actualmente tratamos de revertir varias de esas situaciones. Gracias, Carlos. A usted las gracias, profesor Cadillo, por esa presentación. Martín, no sé si quisieras tomar algo de lo que ha dicho el profesor Cadillo para darle alguna vuelta, hacer alguna acotación. Sí, claro que sí, con todo gusto. Me parece muy interesante la disertación del profesor Cadillo, las ideas que plasmó y sobre todo tomar como fundamento eso, para qué enseñamos, cuál es el verdadero significado de la educación. Y es decir, pues bueno, tenemos que preparar a nuestros estudiantes hacia dónde, hacia la parte personal, hacia la parte profesional, pero yo creo que los tenemos que preparar para que ellos hagan conciencia de lo que realmente sienten y quieren y que los haga felices hacer.
Creo que ese es uno de los puntos muy importantes, que sepan ellos. Pero en todo ese contexto, el profesor Cadillo mencionó correctamente, pues que los estudiantes desde chicos desarrollan esas competencias de liderazgo, y nosotros llegamos, a mí me toca ver en la parte de educación superior, cuando vienen las personas de la industria, los directivos, y nos dicen que no estamos preparando profesionales en las habilidades blandas, no tenemos esa preparación, y nos dicen que están carentes en la parte de comunicación, en la parte de liderazgo, en la parte de trabajo en equipo, en el ámbito ya de educación superior. Y yo creo que eso se tiene que fomentar más con esas estrategias de aprendizaje que mencionaba el profesor Cadillo, para que se desarrollen esas competencias blandas desde chicos, que son esenciales, que son elementales, fundamentales, para que el estudiante se sienta preparado y tenga la confianza, y más adelante pueda él desarrollar su desarrollo a través de un aprendizaje personalizado, tenga esa capacidad y madurez. ¿Qué pasó con la pandemia? Como mencionaba el profesor Cadillo, a nosotros también nos reflejó muchas carencias, demasiadas carencias, y creo que a todos los países nos demostró esto la pandemia. Creíamos que teníamos sistemas educativos fuertes, sólidos, y nos demostró que no. También considerábamos que los estudiantes tenían la capacidad de trabajar digitalmente, eran capaces de trabajar digitalmente solos, y vimos que no. Regresaron y no sabían, nos descobijaron muchas carencias, tanto en la parte de los docentes como en la parte de los estudiantes. Entonces, tenemos que preparar a los estudiantes, pero también hacerles ver que, como mencionaba el profesor, o sea, hacia dónde quieren dirigirse ellos, hacia dónde quieren ir. Eso es lo que quería comentar, Carlos. De acuerdo, Martín. Ahora yo, a partir de lo que ustedes han planteado, quería proponer la siguiente pregunta. Está claro que en la era de la educación 4.0 ha quedado muy claro lo fundamental del pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas, la colaboración, la alfabetización mediática. Todos esos elementos parecen ser claros. Y los educadores están buscando la forma de encontrar e integrar estas habilidades en su enseñanza. Pero yo quería preguntarles a ambos, ¿qué hacemos con la incertidumbre de los estudiantes que probablemente están acostumbrados todavía a una clase donde las cosas se dictan desde una persona que sabe mucho, que es ese profesor, y los demás atienden? ¿Les ha pasado? ¿Lo han visto en sus experiencias? ¿Cómo responden los chicos y las chicas a este nuevo planteamiento, el profesor Cadillo? Bueno, justamente la incertidumbre, esa palabra, es parte de lo que actualmente es la educación 4.0. Es decir, cuando tú te enfrentas a una situación nueva, a la que denominamos situación problemática, Ujú. te decimos problemática porque a veces no sabemos cómo enfrentarla. Entonces es parte de la realidad, y es justamente uno de los elementos que paraliza por lo general a los estudiantes cuando terminan su educación secundaria. Entonces, por ejemplo, cuando todavía tenemos ese estigma todavía en el Perú, por ejemplo, en educar para la universidad. Si nosotros vemos los datos, 10 estudiantes van a la educación superior. Mm. Y entonces hemos educado a los 10 para que vayan a la educación superior. Entonces, ¿qué pasa con esos 7? Es decir, los 3 han sido preparados en conocimiento, la parte cognitiva, para que den el examen de admisión y entren a la universidad. Los 7, lamentablemente, se paralizan, o muchos de ellos se paralizan y no saben qué hacer. Entonces, eso es justamente el sentido de la incertidumbre. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Entonces, para ello es obvio que nosotros tenemos que plantear y empezar a reconocer el problema. Entonces, las estrategias, por ejemplo, de aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en casos, aprendizaje que está orientado a retos, por ejemplo, tiene esa orientación. Es decir, tú te enfrentas a una situación nueva y a partir de ella primero tienes que reconocer el problema.
Y eso a veces todavía no lo trabajamos adecuadamente en nuestras Mm, realidades. ¿Y por qué, por ejemplo? Porque hay cierto temor. Es obvio que siempre al profesor se le exige pues conocerlo todo. Entonces claro, todavía tenemos ese paradigma, por ejemplo, que nosotros tenemos que conocerlo todo, cuando en Internet pues con las justas retenemos algunas cosas y últimamente pues al absorber al querer absorber tanta información, al final no absorbes realmente nada, ¿no? Te van muchas ideas. Pero la idea fundamental, creo yo, es, en primer lugar, el desarrollo de la autonomía. mm, Entonces, la autonomía implica reconocer que hay un problema, claro, aprender a delimitar esa circunstancia y ese problema, pero en la realidad también implica, pues, acceder a la información. Y en nuestro país y en varios países latinoamericanos, pues lo que se entrega es un libro y se piensa que siguiendo ese libro, pues estamos desarrollando aprendizaje, por ejemplo, para la autonomía o aprendizaje basado en proyectos, cuando es todo lo contrario, ¿no? Entonces necesitamos plataformas más abiertas, bibliotecas escolares más completas, porque es justamente cuando abordas o tienes una situación, es cuando tienes que hacer la reflexión y empezar a buscar información, ¿no? Lo que se dice, qué es lo que sabes y qué es lo que no sabes mm, sobre el problema. Entonces, cuando no sabes, un solo libro es obvio que no te va a abastecer. Necesitas una biblioteca, necesitas una estrategia para encontrar esa información. Lo otro es justamente como Martín estaba señalando dentro de su disertación, es encontrar posibles soluciones. Entonces, cuando encontramos posibles soluciones, nos vamos a dar cuenta que hay diferentes rutas. Entonces hay que analizar esas rutas. De repente en la ruta A puedo coger un elemento de entre todos, un determinado elemento. De la ruta B otro, entonces hago una remezcla. Entonces, pero ¿quién me indicó esas posibles rutas? La bibliografía, la mm, información de Internet. La creatividad, ¿dónde surge? Cuando cojo diferentes elementos y los logro mezclar. Estoy en un remix, pero estoy generando algo nuevo que no entiendo, está entiendo. en los libros. Y así se va avanzando. Y es obvio que nos encontramos, pero esto de la incertidumbre, la ambigüedad, es algo con lo cual tenemos que aprender a vivir nosotros los profesores, los estudiantes, porque es una característica del siglo XXI. Martín, ¿usted quisiera añadir algo a este tema? Sí, claro que sí, Carlos. Quiero añadir a los comentarios del profesor Cadillo que muy ciertamente comenta que esto es incertidumbre. A mí me tocó ver un modelo educativo que nosotros tenemos, manejamos en nivel superior, que es en educación a distancia, y los chicos de comunidades rurales, aun cuando no han tenido ellos la oportunidad de trabajar con tecnología y se integran a la educación superior en educación a distancia, eh, y lo que más les cuesta trabajo no es el contenido de las materias, sino el modelo educativo. Hay Mm, una gran incertidumbre en la parte de la adaptación al modelo educativo. Batallan para adaptarse y estamos hablando del nivel superior. Entonces, aquí una de las soluciones, el camino que se buscó fue buscar un acompañamiento más fuerte que pudiera llevarlos de una manera más rápida del sistema tradicional que estaban teniendo al nuevo modelo educativo, para que ellos pudieran trabajar, pero no deja de ser complejo para ellos el, el estar siempre acostumbrados al modelo presencial y luego a trabajar de manera en videoconferencia de una manera claro, síncrona con los docentes. Es completamente diferente cuando no están ellos permeados con la parte tecnológica y de repente llegan a tener un sistema completamente basado en tecnología. Y eso es algo que manifestaron, porque yo me di la tarea de preguntar, de investigar con ellos cuáles eran los principales retos, y este fue uno de los principales retos. Te presentan una gran incertidumbre, claro, nuevo modelo educativo. Entonces, eso es una de las tareas que tenemos de que acuerdo. desarrollar. Así es. Y hay otro asunto que en lo personal me rompe la cabeza, pero se las traslado a ustedes como especialistas, que tiene que ver con la evaluación. La educación 4.0 demanda métodos de evaluación más finos, más significativos, digamos. Eh, ¿Cómo deben encontrar o dónde pueden encontrar los educadores
esa forma de evaluar aprendizajes en un contexto como este? Profesor Cadillo. Yo creo que uno de los elementos más complicados en todo sistema es justamente la evaluación. Claro. Entonces, uno es por el número de estudiantes. Entonces, la idea clave de este concepto de evaluación y quizá lo que ha surgido en los últimos años como elemento trascendente de esta corriente de evaluación es la evaluación formativa. ¿Qué significa evaluar formativamente? Evaluar formativamente significa que primero defino junto con el estudiante hasta dónde quiero llegar. Es decir, el estudiante tiene que conocer qué es lo que se espera de él. Entonces, una vez que el estudiante entiende qué es lo que se espera de él, o sea, qué aprendizajes debe lograr, pues empieza a trazar su camino, a construir su camino. Entonces, como bien Martín lo dijo, la autonomía es un elemento importantísimo. Entonces, cuando tú presentas algo nuevo al estudiante, como ha sucedido, y empiezas a hablar de autonomía rápidamente, es decir, que lo haga solo, es obvio que nos paralizamos. Cualquier cosa nueva que nos entregan, cualquier reto nuevo, nos paraliza. Es decir, no sé qué hacer, ¿cómo empiezo? Entonces, como Martín explicó que empezaron a darle seguimiento o control en todos los pasos que tenían que dar los estudiantes. Por ejemplo, para lograr la autonomía, eso es lo que hacemos dentro de las aulas. Es decir, les damos paso a paso a los estudiantes qué es lo que se debe hacer y eso lo hacemos al inicio. ¿Qué es lo que hacemos luego? Le vamos dando más independencia. Es decir, algunas actividades empezamos o pedimos que el estudiante las desarrolle solo y poco a poco va adquiriendo seguridad, que es un aspecto justamente contra la incertidumbre. El concepto anterior que estábamos trabajando, el de tener cada vez más seguridad. Entonces, ese aspecto emocional te permite abordar cualquier situación con mayor confianza. Es decir, que no te va a matar, no te va a eliminar. Lo que sí tengo que hacer es controlar la situación, empezar a reflexionar qué conocimientos, qué habilidades tengo que se puedan usar y a partir de ello, pues, empezar a trabajar. Y lo otro creo que es la retroalimentación. Entonces, con respecto a la retroalimentación, retroalimentar a 20, 30 estudiantes se vuelve una tarea compleja. Pero actualmente han surgido justamente estos sistemas que hacen sistemas basados en inteligencia artificial o en diferentes tipos de algoritmos que justamente empiezan a desarrollar el acompañamiento. Y por lo tanto yo creo que esa es una de las tareas claves justamente en esta educación 4.0, tener estos sistemas adaptativos que den lo más pronto la retroalimentación, algo que no puede hacer rápidamente el docente porque es obvio, si tomas un examen, por ejemplo, a 30 estudiantes y te llevas los exámenes, ¿cuánto tiempo te puedes demorar si, por ejemplo, estás en educación superior? De repente tienes varias aulas y te toca, pues, porque así indican las normativas dentro de una universidad, que hay una temporada de exámenes. Entonces es obvio que no vas a poder dar retroalimentación inmediatamente. Entonces, para ello están estos sistemas adaptativos que en realidad ya se vienen experimentando y son mecanismos cada vez más fáciles de usar. Yo creo que en ese sentido, este elemento de la retroalimentación tranquilamente nos va a ser útil la inteligencia artificial y es clave, ¿no? Ya muchas universidades en realidad en el mundo empiezan a utilizar, ¿no? Para que los estudiantes no deserten, empiezan a hacer perfiles de los estudiantes, empiezan a entender hacia dónde se dirige ese año de estudiante, entonces rápidamente te indican que hay que brindarle ayudas tanto a través del sistema como personalmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, la tecnología acá juega un rol clave que manualmente un profesor solo no lo puede hacer. Martín, ¿algo final, algo que quisiera dejar en este cierre de esta disertación? Ya estamos llegando a la hora final de esta primera jornada del Congreso Internacional Encinas, Martín. Bueno, pues más que nada, agradezco la participación y bueno, antes de cerrar de esta manera, quiero comentar acerca de toda esta parte tecnológica en la cual estamos inmersos, nos ha abarcado completamente y la tenemos en todos lados, como comentaba hace rato,
se encuentra en la sociedad, en el banco, en los hospitales, se encuentra en las carreteras y nos ayuda de alguna forma a mejorar nuestra calidad de vida. Mm, ¿Sí? Pero la educación debe estar completamente ligada porque el preparar a la sociedad, preparar a los estudiantes hacia esa tecnología implica nuevos métodos, nuevas estrategias y tenemos que buscar la forma de ir integrando poco a poco, en la medida de las posibilidades, esos métodos, estrategias a nuestras aulas. Sabemos que tenemos limitantes, existen muchas limitantes, como mencionaba el profesor Cadillo, en algunas situaciones los contextos son completamente difíciles, no tenemos internet, en algunos otros casos no tenemos electricidad, pero debemos de buscar integrar y que se hagan los esfuerzos para integrar a todas estas personas en este contexto que es necesario para, pues, para tener una sociedad más preparada, más igual. ¿Sí? Entonces, con esto cierro mi, mi comentario, Carlos. Muchas gracias. Martín Guerrero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber estado en en este primer día, en esta primera jornada, quería decir, del 13º Congreso Internacional de Educación en CINAS. Un gran abrazo, gracias por haber estado con nosotros, igual que al profesor Juan Cadillo, que siempre es un gusto escucharlo y poder conversar con él. Profesor Cadillo, muchas gracias también por haber estado con nosotros. Un gran abrazo para ambos. Muchas gracias, Carlos. Muy bien, y con ello cerramos esta segunda mesa que corresponde a esta primera jornada del Congreso Internacional en CINAS. Yo les sugiero, maestro, maestra, que se animen a pasarle la voz, a compartir los links con otros compañeros, con otros docentes, con maestros y maestras que pudiesen aprovechar todo lo que estamos escuchando de nuestros especialistas, de estos profesionales de la educación que nos permiten tener una mirada más amplia de los temas de la educación y la tecnología. Anímense a ser parte del Encinas, nos quedan 2 jornadas, la del miércoles y la del jueves, siempre desde las 5:45, 6 de la tarde, hasta las 9 de la noche vamos a estar juntos. Recuerden también que la inscripción les permite acceso directo a la feria virtual, donde están todos los servicios que ofrece la derrama magisterial. Anímense a entrar al Encinas y ser parte del Congreso de Educación más importante del año en nuestro país, en materia educativa, por supuesto. Nos reencontramos mañana. Descansen. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches.